Muy buenas noches, profesora, estimados compañeros. En esta oportunidad, el grupo va a exponer lo que es el tema globalización, sociedad de la información y conocimiento. En cuanto a los participantes de este grupo, son Díaz Bedoya Rosemary, Rimachi Ramos Daniushka, Durán Vaca Janet, Castillo Tuesta Patrick, Gallardo Carlos Dreydi y Ramos Brigitte, los cuales se expondrán en ese orden según lo que se encuentra indicado en la tabla de contenido. Con respecto al primer punto sobre las tecnologías de la información, Beloch explica que estas son un conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de la información, es decir, su gestión a través de diferentes códigos, ya sea texto, imagen, sonido, video, etc. Según Cruz, Pozo, Ausha y Arias del 2019, estas explican que son desarrollados a partir de avances científicos producidos en el ámbito de la informática y de las telecomunicaciones. Con respecto a las herramientas informacionales que estas tecnologías, a partir de su evolución y el desarrollo de software, han creado, tenemos las siguientes. Tenemos el Internet, que es una red privada de una organización diseñada y desarrollada a través de protocolos que une diferentes redes, ¿no? Con respecto al software de simulación y realidad virtual, son aplicaciones que minimizan los costos de realización de prototipos, muy importantes en el desarrollo de la ciencia. También las videoconferencias, las que en el ámbito empresarial, educativo y a través de la ciencia también permiten conectar a diferentes personas de distintos sitios remotos. El data mining viene a ser lo que es la explotación y el análisis de los datos almacenados por la organización, ¿no? El data warehouse habla más acerca del almacenamiento de estos datos, ¿no? Que tienen una gran capacidad, ¿no? Con respecto a la inteligencia artificial, hablamos de aplicaciones informáticas con propiedades asociadas a la inteligencia humana. Cuanto a los motores de búsqueda, estos son importantes para el desarrollo de la investigación, ya que a través de ellas se pueden rastrear fuentes de datos y diferentes tipos de información y conocimiento. En cuanto a la gestión documental, se habla acerca de la digitalización de los documentos y el mayor alcance de este a diferentes tipos de usuarios. Con respecto a los mapas de conocimientos, estos son directorios que facilitan la ubicación de cierto documento, de ciertos listados, personas, etc. Con respecto a la mensajería instantánea y el correo electrónico, son aplicaciones que permiten la comunicación, y el groupware, que significa tecnologías diseñadas para la gestión de trabajo en equipo. Con respecto a esto último, y pasando a la siguiente diapositiva sobre implicancias de las TICs, tenemos entendido que este es un eje transversal que se aplica a diferentes disciplinas y sectores de la sociedad. Entre los productos o los servicios más conocidos se destacan al e-business y al e-commerce, al e-government, al e-health, e-learning, e-inclusion, e-skills, email, banda ancha, domótica, entre otros. Podemos agregar que las TICs han influido ampliamente en lo que es la modernización del gobierno y el logro de la equidad a través de su plataforma. También ha contribuido ampliamente con lo que es el crecimiento económico a través de la integración de todos los mercados, tanto cercanos o remotos, y que se espera que estos impactos sean mayores a través de la seguida aplicación de estas tecnologías, ¿no? Que también van de la mano con una gestión más eficiente de los recursos y los modos de producción y consumo de cada uno de los sectores a los que son aplicados, ¿no? Sin embargo, no hay que olvidar que las implicancias, a pesar de ser múltiples y positivas, afecta positivamente a las personas que no tienen competencias informacionales con este tipo de tecnologías o no tienen a disposición de ellas estas tecnologías o dispositivos, ¿no? Y lo que confluye también en un problema social sobre la brecha digital. Ahora doy paso a mi compañera Danushka para que les hable más acerca de la globalización de la información. Buenas noches, soy Danushka Ruimachi y les hablaré sobre la globalización. Según la RAE, la globalización
Es el proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los gobiernos. Una definición similar nos la da Mateus y Bracet en el 2002, ya que ellos mencionan que la globalización comprende un proceso de creciente internacionalización o mundialización del capital financiero, industrial y comercial, nuevas relaciones políticas internacionales y la aparición de la empresa transnacional, que a su vez produjo nuevos procesos productivos, distributivos y de consumo deslocalizados geográficamente, una expansión y uso intensivo de la tecnología sin precedentes. Notamos que al hablar de globalización se hace bastante énfasis en lo económico y que también se hace un poco de mención a las tecnologías de la comunicación. Sin embargo, la organización independiente Amicus considera que la globalización es un fenómeno homogeneizador impuesto desde arriba por las estructuras de poder en el mundo, como los gobiernos, organismos financieros, empresas, multinacionales, etc., y que es acatado pasivamente por las bases. Entonces podemos decir que la globalización implica integrar las actividades humanas y acercar a los seres humanos independientemente de la región donde estos habiten. Tenemos varios ejemplos, como las redes sociales, los campeonatos mundiales de fútbol, la posibilidad de explotar recursos naturales de manos de capital extranjero, negocios de comida rápida, compras por internet. Todo esto gracias a la evolución tecnológica y la reducción de costos y tiempos de transporte en el mundo. Entre las características más importantes que encontramos en la globalización tenemos al avance tecnológico y de los medios de comunicación, la inmediatez y rapidez de la información, el fortalecimiento de las relaciones internacionales y la unión del mercado mundial, evidenciado esto en las relaciones comerciales y financieras. En resumen, la globalización es un proceso de integración e interacción entre la gente, las empresas y los gobiernos de diferentes naciones. Globalización de la información. El desarrollo de la sociedad de la información ha dado lugar a la aparición de este concepto. Los medios de comunicación nacieron con el objetivo principal de informar en mayor medida sobre noticias cercanas, pero estos han vivido un proceso de expansión, uniendo marcas que han dado lugar a la globalización de la información. Este proceso de evolución de la tecnología ha permitido a los medios difundir sus mensajes a escala planetaria. En el ámbito bibliotecario, el desarrollo de la tecnología hizo que las instituciones desarrollen nuevos productos y servicios para propiciar el amplio intercambio de información entre todos. El Internet es el pilar de la comunicación. Ha hecho que se dé una nueva ventaja para el alcance del conocimiento. Su asentamiento ha dado pase al nuevo paradigma tecnológico. Y es que el desarrollo de estas nuevas tecnologías generan que se planteen nuevos retos para diversos países, los cuales se deberán aceptar para garantizar el acceso al enorme potencial de información existente. Recordando que ahora la sociedad se caracteriza por 3 elementos claves: información, comunicación y tecnología. Le doy el pase a mi compañera Janet. Globalización de la información. En este contexto, el proceso de globalización y el desarrollo de estos elementos de la llamada sociedad de la información, o sociedad informacional como dice Castells, es un proceso que sobrepasa las fronteras de todos los países, a todas las personas. Todos nos enfrentamos al reto de la brecha digital debido a los medios para alcanzarla. También es la oportunidad de repensar y ampliar estos conceptos y categorías para analizar este proceso, donde justamente las TICs generan un efecto
un impacto profundo y difuso y complejo para poder dimensionar sus beneficios y riesgos. Vamos a constatar, por ejemplo, algunas características como la mundialización de estos factores, que como indica el diccionario de la Real Academia de la Lengua, nos indica que la globalización vendría a ser pues la difusión mundial de los modos, valores o tendencias que fomentan la uniformidad de estos gustos y costumbres. Hay una difusión del modelo, en base al impacto de las TICs, un clima cultural donde se valora la diversidad, también se hace rico en cuanto al capital humano, social y cognitivo, y surgiendo en este escenario justamente la sociedad de la información y el conocimiento. Con respecto a la evolución del concepto, vemos que desde la sociedad agrícola, pasando a la sociedad industrial, postindustrial y para llegar a la sociedad de la información, ha pasado un proceso que muestra antecedentes de expansión y ampliación de las relaciones, no solo sociales, sino de todo índole. El proceso que hoy denominamos globalización tiene interdependencia en niveles con alcance y dimensiones que tienen implicancias y que abarcan más allá de lo económico-comercial y que tiene mucho que ver con las TICs. Desdibujan las fronteras de la geografía hasta el poder de las naciones para justamente dar lugar a este nuevo espacio de la sociedad de la información. Vamos con la sociedad de la información. En este caso, como se mencionó anteriormente, la base del actual proceso de transformación mundial se debe justamente al efecto de las TICs, que nos brindan las tecnologías de la información y la comunicación. Y al igual como lo hicimos con el concepto de globalización y el impacto, vamos a ver las características a continuación del concepto de sociedad de la información. De manera preliminar, podemos decir que la sociedad en la que vivimos ha ido evolucionando de forma acelerada, ¿no? Las distancias se han acortado, se ve un ambiente más globalizado, con nuevas tecnologías y una parte fundamental. No existe un único concepto de sociedad de la información, aunque en su mayoría los autores reconocen un rasgo común, que es la continuación de la etapa de la sociedad industrial, porque en ocasiones se supone con la idea de postindustrial, pero naturalmente incorporan todos el impacto fundamental que poseen las TICs. Y en 1973, el sociólogo estadounidense Daniel Bell justamente introduce la noción de sociedad de la información. Algunos autores como Castells nos habla de la modificación y distribución de la información que forma parte esencial de la actividad social y económica de los individuos, ¿no? Se considera justamente específico de esta sociedad el uso de las TICs. Entonces, Castell apela al término informacional, diferenciándolo de información, porque este atributo nos dice de forma específica es para la organización social, que la generación de procesamiento y transmisión de la información nos va a permitir o se convierten en fuentes importantes de productividad y poder debido a las nuevas condiciones de este periodo. También Murcia en el año 2000 nos indica que la sociedad de la información va a poseer 3 elementos principales. En primer lugar, la autonomía, con que se puede manejar o acceder a la información, la organización de la misma y así como la velocidad de carácter instantáneo para poder obtenerla. Con respecto a las características de la sociedad de la información, tenemos en primer lugar los aspectos de la información, que sería abundante, con tendencia a la infoxicación, tiene un valor creciente con respecto a la información y el conocimiento, pero a la vez el acceso es rápido. Hay una necesidad de formación continua y saber aprender. Con respecto a la sociedad globalizada, nos dice que es plural, van a haber nuevos procesos laborales y sociales, una rápida variabilidad y también una brecha digital con tendencia a la exclusión social. Con respecto a los cambios sociales, también van a impactar a la familia y a los nuevos entornos como el ciberespacio laboral y jurídico. Con respecto a la tecnología, nos va a decir que también hay presencia de las redes, las TICs, los mass media, ¿no? Y nuevas tecnologías y códigos específicos para acceder a la información. Con respecto a la globalización y la infodiversidad, el papel de la ciencia, tecnología y sociedad, vamos a ver que se aborda pues el tránsito de lo que es el siglo XX al siglo XXI, visto a través de la globalización.
¿no? Caracterizado, entre otros elementos, por la inmaterialidad, la interconexión, ¿no? El acceso instantáneo, interactivo a esta red de información, así como se rompe la linealidad diferenciada y va a haber un carácter de diversidad y multiculturalidad, donde va a predominar la innovación y la digitalización, en particular en el ámbito de la información. Bien, buenas noches con todos. Yo voy a hablar acerca de la sociedad del conocimiento. Origen y estudios. La expresión sociedad del conocimiento fue expresada por primera vez en 1969 por Victor Drucker. Este autor destacaba la necesidad de generar una teoría económica que colocara el conocimiento en el centro de la producción de la riqueza. Al mismo tiempo señalaba que lo más importante no era la cantidad del conocimiento, sino su productividad. En ese sentido, el autor reclamaba para una futura sociedad en la que el recurso básico sería el saber, que la voluntad de aplicar conocimiento para generar más conocimiento debía basarse en un elevado esfuerzo de sistematización y organización. Por otro lado tenemos a Daniel Bell, que es un sociólogo estadounidense que realizó estudios sobre la sociedad del conocimiento entre 1973 y el 2001, y específicamente en el 73 publica su libro llamado El advenimiento de la sociedad de postindustrial, un intento de prognosis social. Esta sociedad postindustrial, según el autor, expresa la transición de una economía que produce productos, valga la redundancia, a una economía basada en servicios, cuya estructura profesional está marcada por la preferencia a una clase de profesionales técnicamente calificados. El conocimiento teórico se ha convertido en la fuente principal de innovación y además en el punto de partida de los progresos políticos y sociales. Finalmente, en la década de los años 90 se profundiza el estudio de la sociedad del conocimiento, y así abundan estudios como el de Nico Stern, que publica en el 94 su libro llamado Sociedad del Conocimiento. En el 98 Manson y Well publican su libro llamado Sociedades del Conocimiento, Tecnología de Información para el Desarrollo Sostenible, y Frank Webster en el 2002 publica su libro llamado Teorías de la Sociedad de la Información. Bien, antes de ver lo que es en sí definiciones sobre sociedad del conocimiento, vamos a ver qué es el conocimiento primero. Para la RAE, el conocimiento es entendimiento, inteligencia, razón natural, pero también noción, saber o noticia elemental de algo. Para Stern, el conocimiento implica simplemente la capacidad de acción social, es decir, de actuar en favor o en pro de la sociedad, ¿no? Y para Daniel Bell, el conocimiento es interpretación en contexto, exégesis, relación y conceptualización, las formas de argumentar. Los resultados del conocimiento son teorías, y pues bueno, las teorías hay muchas, ¿no? Dos ejemplos. En la imagen tenemos a Albert Einstein y su famosa teoría de la relatividad general, ¿no? Y al costado tenemos a Lawrence Kohler, psicólogo estadounidense, y su famosa teoría del desarrollo moral. Y así muchas otras teorías más, ¿no? Bien, ahora sí pasamos a ver lo que es la sociedad del conocimiento. Y así tenemos a tres autores. En primer lugar, Carsten Kroeger en el 2006 dice que cuando alguien habla de la sociedad del conocimiento, hace referencia a cambios tecnológicos y económicos, estrechamente relacionados con las tecnologías de información y comunicación, en el ámbito de planificación de la educación y formación, pero también en el ámbito de la organización, es decir, en la gestión del conocimiento, y del trabajo, es decir, del trabajo del conocimiento. Asimismo tenemos a Sorlin y Besuri en el 2007, que para ellos entienden a la sociedad del conocimiento como un contexto caracterizado por la continua producción, consumo y transmisión del conocimiento, siendo este proceso al mismo tiempo agilizado por el uso de las tecnologías de información. También tenemos a Tobón en el 2015, que entiende a las sociedades del conocimiento como un conjunto de comunidades y que gestionan, que co-crean, socializan y aplican los saberes en la identificación, interpretación, argumentación y resolución de los problemas de contexto, con sentido crítico, trabajo colaborativo, ética, gestión del cambio y uso de las tecnologías de información. Entonces sabemos que no solamente las tecnologías de información están ligadas a la sociedad de la información, sino también a la sociedad del conocimiento, ¿no?
Y bien, continuamos con los indicadores de la sociedad del conocimiento, ¿no? Estos indicadores nos permiten ver si una nación es una sociedad de conocimiento en sí. Ahora, con nación no solamente me refiero a un país en general, ¿no? También te puede ser una comunidad, un estado tal vez, ¿no? Y Casten-Kruger nos define cuatro indicadores, o mejor dicho, en cuatro ámbitos, ¿no? En primer lugar, en el ámbito económico. Esta autora dice que los sectores de producción de bienes pierden importancia en la estructura económica a favor del sector servicios. En concreto, crece la importancia de los mercados globalizados de divisas, de finanzas y de capitales, frente a los mercados de producto. Además, la estructura ocupacional cambia radicalmente a través del crecimiento de las categorías profesionales altamente calificados y la disminución de categorías menos calificadas. Es decir, hay una meritocracia, ¿no? Y dentro de las empresas crece la relevancia de tener sistemas adecuados de gestión del conocimiento y adaptar las estructuras organizativas de un cambio, de una gestión a un entorno cambiante. También tenemos en el ámbito político, en el que asegura que las decisiones políticas dependen cada vez más de una legitimación científica, lo que causa que los actores políticos dependan cada vez más de expertos y asesores, ¿no? O sea, de académicos o científicos. Además, que están disminuyendo los márgenes de decisión y de la capacidad de gestionar procesos sociales por parte del sistema político, lo que es más evidente frente al sistema económico, que depende cada vez menos, de las decisiones políticas a causa de la globalización de los procesos económicos, ¿no? Ahí vemos que están estrechamente ligados estos dos ámbitos, y ahí se ve la sistematización del que hablábamos antes. También está el ámbito educativo, ¿no? En el ámbito educativo, en el sentido de que es la transformación de las universidades como instituciones de élite en instituciones de educación superior masificada. También asegura la autora que existe un debate alrededor de la sociedad del conocimiento que no está resuelto aún, o bueno, hasta entonces, ¿no? Porque recordemos que Casten-Kruger realiza este estudio en el 2006, en el que asegura de que hay una cuestión de si el progreso tecnológico es el causante del incremento del nivel educativo, o si el incremento del nivel formativo ha impulsado la innovación tecnológica y por consiguiente la transición hacia la sociedad del conocimiento. Es decir, como que esta transición en la que está diciendo es de la sociedad de la información hacia la sociedad del conocimiento, ¿no? Y también está el ámbito cultural, ¿no? Que ha producido cambios profundos, y que incluso la autora asegura que también existe un debate en torno a la globalización y el uso de Internet, que indica un profundo cambio en los procesos culturales y las interacciones sociales relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación y los avances en las tecnologías de tráfico, ¿no? Acá yo pondría como ejemplo a la alienación, ¿no? Esa alienación de que simplemente estamos más atentos a las sociedades, a otras sociedades que no son las nuestras, ¿no? Y que nos hacen olvidar a nuestro entorno. Simplemente queremos irnos para allá, vivir allá, o no sé, nos sentimos de otro lado y nos olvidamos completamente de nuestro entorno. Ahora vamos a ver la importancia de la sociedad del conocimiento, y para eso me voy a basar en el informe mundial de la UNESCO llamado Hacia la sociedad del conocimiento, ¿no? En este informe se plasma la importancia que posee esta sociedad en el desarrollo de cada nación, ¿no? Acá me refería a la nación, ¿no? No necesariamente es un país. ¿El por qué? Bueno, acá en este informe asegura que no existe un modelo único de sociedad de conocimiento, ¿no? Sino que la sociedad de conocimiento es pluralista, es decir, tiene que ver con la diversidad cultural, a eso me refiero. Sigamos, en el auge de la sociedad de conocimiento ofrece una nueva posibilidad de desarrollo económico, tanto en los países del hemisferio norte como del hemisferio sur. Asimismo, el conocimiento es un factor clave para el desarrollo humano sostenible. También las sociedades de conocimiento solo cumplirán su misión si saben cultivar una ética de la colaboración y se aciertan a convertirse en sociedades donde el saber sea objeto de aprovechamiento compartido. También nos brinda otros puntos, ¿no? Por ejemplo, las sociedades de conocimiento no son meras sociedades de información, como ya sabemos. En efecto, la diferencia de la información y el conocimiento no se puede considerar una mercancía cualquiera.
Y pues acá también tenemos, ¿no? Nos dice, no hay un modelo único de la sociedad de conocimiento. Las sociedades de conocimiento han de ser pluralistas y deben reconocer la diversidad de las culturas cognitivas. A cada sociedad le corresponde valorizar los conocimientos locales y autóctonos que posee. También tenemos un punto donde lo relaciona con la brecha digital. Dice, la reducción de la brecha digital es una tarea importante, pero no es suficiente de por sí, ya que esa brecha va acompañada con mucha frecuencia por una brecha cognitiva mucho más honda y activa. No. Y para terminar, tenemos también la sociedad del conocimiento y su relación con la bibliotecología y ciencias de la información. Para eso he recogido dos fuentes que he considerado muy importantes. La primera es de Carvalho y Kaninsky, que relaciona el progreso de la sociedad de la información con el rol de las bibliotecas, ¿no? Vemos que la estructura dice: durante siglos, esta organización social, creada y administrada por el hombre, ha acumulado la producción de conocimiento. En las últimas décadas, la biblioteca ha alcanzado el límite de su crecimiento, lo que ha provocado la saturación de algunos de sus servicios, productos, y ha hecho que busque el ajuste necesario al proceso de virtualización de texto. Es decir, ¿no?, que cuando ya la biblioteca alcanzó su límite, entonces recurrió a las tecnologías de información y comunicación para poder adaptarse a los nuevos cambios, ¿no?, a las nuevas necesidades de los usuarios. Es por eso que dice al proceso de virtualización de texto. Por otro lado, tenemos el estudio de Lau y Cortés, donde señalan que los profesionales de la información otorgan una mayor importancia a la información que puede considerarse académica. En ese sentido, se desdeña una parte importante de la información que circula en los medios masivos, como son los periódicos, bitácoras, televisión y la radio, entre otros. Ahora, no es que desdeñamos, ¿no?, sino simplemente es que les damos más importancia a la información académica científica, y que nos corresponde a nosotros, por lo tanto, organizarla y difundirla hacia la sociedad, ¿no?, hacia la comunidad, para que ellos pues se formen, se eduquen. Y pues en ese sentido, el rol de la bibliotecología es relevante para la transformación de una sociedad de información a una sociedad de conocimiento, a esa transición, ¿no?, porque la meta de una sociedad de información es llegar a la sociedad de conocimiento. Buenas noches con todos, soy Drady Gallardo y voy a proceder a exponer sobre los diversos tipos de globalización. En primer lugar tenemos a la globalización económica, la cual es la integración de los distintos países del mundo a partir del mayor intercambio comercial y de los flujos de inversiones. En algunos casos también se da por mayores facilidades para la circulación de la mano de obra. Es decir, este tipo de globalización se refiere a la expansión del comercio de bienes y servicios entre las diversas naciones, pero también implica una mayor movilidad de capitales financieros y de factor humano. Respecto a la globalización tecnológica, es el conjunto de procesos de producción, maquinaria, bienes, servicios, etc., creados a partir de la aplicación de conocimientos científicos y que tienen como objeto la solución de los problemas, satisfacción de necesidades y cumplimientos de deseos de la población. Este tipo de globalización es posible gracias a varios factores, como el mayor intercambio entre países, no solo de bienes y servicios, sino también de conocimiento. Otra forma de entender la globalización tecnológica es como la integración de millones de personas de diversas partes del mundo a través de un mismo medio virtual. Esto se observa claramente en el uso de las redes sociales. Cabe señalar que la globalización tecnológica se caracteriza por ser transversal a los diversos tipos de globalización. Es decir, gracias al uso de las mismas tecnologías, se produce un mayor intercambio económico y cultural. Acerca de la globalización política, es el proceso por el cual se crean normativas que logran un alcance a nivel mundial. Así, una gran parte de los países del mundo se comprometen a seguir ciertas directrices. Visto de otro modo, la globalización política es un fenómeno por el cual surgen diversos mecanismos e instituciones internacionales a las cuales cada vez deciden sumarse más naciones. Estas prometen entonces seguir determinadas normas, por ejemplo, en materia del respeto a los derechos humanos, pobreza, conflictos bélicos, etc.
Respecto a la globalización cultural se refiere al proceso dinámico de interconexión y asimilación de las culturas, de diversas culturas a nivel mundial. Y es a partir de esta asimilación que se genera una cultura más homogénea y común para todo el mundo. Por tanto, la globalización cultural es un proceso de exportación, expansión y asimilación de costumbres, valores, expresiones artísticas, creencias religiosas, gastronomía, tradiciones, etc. Acerca de la globalización ecológica, puede denominarse como el proceso en el que desaparecen las barreras geográficas entre los países, mientras que la cooperación para salvaguardar el medio ambiente crece. Lo que viene acompañado por el aumento de una concientización ecológica a nivel global, tanto de personas como instituciones. Y por último, la globalización social. Este es un proceso por el que todas las personas del mundo apuntan a recibir el mismo reconocimiento de sus derechos. Esto se da independientemente de su lugar de origen, estrato económico u otra característica. Es decir, la globalización social se refiere a la universalización en la manera en la que los seres humanos buscan ser tratados, especialmente por parte de sus gobiernos. Ello genera un impacto en la concepción de la vida y el trabajo de las personas, y por consiguiente de toda la sociedad, ya que a menudo se plantean diversas preocupaciones y problemáticas respecto a las condiciones laborales, ingresos y protección social de la población. Bien, respecto a los beneficios potenciales de la globalización, destaca el mercado global, el cual es un sistema de relaciones económicas, mercantiles y financieras entre los diversos estados, el cual está estrechamente relacionado al concepto de cooperación internacional, el cual es la base de una administración eficiente de los factores de producción. Ello significa que una empresa, al tener actividades en más de un país, logra ventajas tanto en investigación, desarrollo, producción, marketing y finanzas y costos, lo cual se traduce en un prestigio que está fuera del alcance de los competidores que operarían exclusivamente a nivel nacional. Bien, otro punto es la gestión intercultural, el cual es el reconocimiento de la diversidad cultural y también va ligado a lo que es el desarrollo de programas educativos culturalmente pertinentes e interculturalidad, entendida como una nueva forma de entablar relaciones entre grupos cultural, lingüística y étnicamente diversos, lo cual se traduce en la implementación de herramientas para crear, desarrollar, emprender, gestionar y evaluar diversos proyectos del ámbito cultural. En tercer lugar, figura el comercio exterior, el cual representa el intercambio entre un país y otro en términos de bienes y servicios, con el fin de que las naciones involucradas puedan cubrir sus necesidades de mercado, tanto externas como internas. Cabe recalcar que está regulado por normas, tratados, acuerdos y demás convenios internacionales, en los cuales simplifican el proceso y buscan cubrir la demanda interna, la cual no puede ser atendida por la producción nacional. Acerca de la inversión extranjera, se considera un factor importante de la productividad y un pilar de la cooperación internacional entre las economías de todo el mundo. A través de la inversión extranjera se crean vínculos económicos de largo plazo que fomentan el desarrollo de los países, destacando por ejemplo las economías emergentes para las cuales la inversión extranjera es fuente clave para su financiación.
Con el proceso de globalización, la inversión extranjera comenzó a vivir un periodo de expansión, solo limitado en momentos de crisis económica, evidentemente, ya que la globalización implica el libre flujo de capitales, el levantamiento de restricciones aduaneras y demás aspectos impositivos, y posibilita la circulación de personas y bienes y demás características que colaboran con la inversión extranjera. Bien, acerca de la competencia. Uno de los efectos más visibles de la globalización es la mejora de la calidad de los productos debido a la competencia mundial. El servicio al cliente y los enfoques de producción han llevado a una mejor calidad de los productos y servicios ofrecidos debido a la constante competencia extranjera y nacional, por lo cual los estándares y niveles de satisfacción del cliente son cada vez más altos. Bien, y por último, los efectos legales. Gracias a la globalización, pues atrás quedaron los días en que una jurisdicción se encontraba limitada y el enjuiciamiento de criminales era obstaculizada, ya que en la actualidad, debido a los tribunales internacionales de justicia, las personas con extradición ya no pueden buscar tan fácilmente asilo en un país extranjero. Y también existe un entendimiento entre las agencias de seguridad y la policía de dos o más países, siendo un claro ejemplo la Organización Internacional de Policía Criminal o Interpol. Los riesgos de la globalización. Dentro de los riesgos tenemos el riesgo cultural. Esto se puede ver dentro de la pérdida de la identidad nacional, ya que los países en vías de desarrollo son afectados por los países desarrollados a través de su gran impulso económico y sus medios de comunicación. Tenemos que saber diferenciar que la diversidad cultural es un hecho positivo, pero lo que es negativo o lo que no se puede aceptar es la invisibilización de las culturas o incluso la desaparición de sus propias manifestaciones, por ejemplo las lenguas nativas y las prácticas culturales. A continuación, la economía. Desplazan la producción y se crean estándares laborales mínimos. Decimos que se desplaza la producción ya que predomina el interés por los productos que vienen del extranjero y se deja de lado los productos locales. Se crean estándares mínimos de labores. Esto quiere decir que las grandes empresas prefieren venir a trabajar o a crear sus fábricas dentro de países que tienen poco poder político o poca estabilidad, por lo cual los trabajadores no tienen medidas de protección y son explotados con muy poco salario y tampoco tienen servicios laborales. Nosotros hemos sido testigos de esta consecuencia negativa. Dentro de estos días hemos estado viendo las carreteras cerradas y el reclamo de los trabajadores y los campesinos. Después seguimos con el efecto ambiental. Los efectos negativos para el medio ambiente. Sabemos que la globalización se basa dentro del capitalismo y ellos y las grandes empresas, que son las que producen en masa y son las que generalmente tienen el dominio de la globalización en el mundo, son las que realizan un gran aumento en la escala de recursos energéticos. Como consecuencia, se va a incrementar la emisión de sustancias contaminantes, el cambio climático y el calentamiento global. Seguimos con un riesgo social. Se acrecienta la pobreza y la desigualdad. Esto lo podemos ver que dentro de los países ricos y también en los países pobres. Esto lo vemos en la última edición de Perspectivas de la Economía Mundial. Se analizó este tema y se llegó a la conclusión que si bien el producto per cápita ha crecido apreciablemente, la distribución entre los países no ha sido de la mejor manera, por lo cual se ve y se evidencia una gran desigualdad. Pero no solamente esto se da entre países, dentro del país también podemos reconocer esa desigualdad y ese acrecentamiento de la pobreza, ya que son pocos los que son beneficiados por este sistema económico.
Y aparte que la gran mayoría o la población en masa son un factor pasivo, somos consumidores, por lo tanto somos un factor activo y no creamos o no generamos dentro de este modelo económico. Nosotros, ya que no contamos con los conocimientos ni tampoco con las herramientas que nos puedan ayudar a poder realizar dicha actividad. A continuación, el sector salud. En el sector salud nos hemos visto afectados nosotros actualmente por la COVID-19 o el coronavirus, ya que hemos tenido muchísima relación con diversos tipos de personas y por ello la enfermedad se ha propagado a gran escala. ¿Y por qué pasó esto? ¿O por qué pasa esto de acá? Porque la globalización permite de que tengamos relaciones con diversos países, que las fronteras estén abiertas y demás. Es por ello también que nos hemos visto afectadas en este ámbito. Pero bien, ahora, ¿cómo nos vemos afectados nosotros los encargados de la información, los bibliotecólogos como tal, con la globalización? Puede ser por la poca inversión o interés por la educación y la cultura. Si nuestro país quisiera ser un representante de la globalización dentro del mundo, daría mayor interés y mayor inversión al sector económico como tal y daría poquísima inversión y también poco interés al sector educativo y cultural al cual a nosotros pertenecemos. Pero seamos sinceros, a pesar de que nuestro país no es el boom en este modelo económico, no recibimos suficiente apoyo por parte de nuestras autoridades y también por parte de la sociedad. Esto se ve evidenciado en las bibliotecas públicas, que tienen muchísimas falencias, en las bibliotecas rurales y bibliotecas regionales, bibliotecas locales, que realmente son en su gran mayoría inexistentes. Entonces es por ello también que se puede haber por ahí afectado, ¿no es cierto? Entonces, muchísimas gracias. Doy pase a las conclusiones. La globalización es un proceso del cual se ha estado hablando mucho últimamente, ya que forma relaciones entre distintos países del mundo. Actualmente tiene de base al Internet. Ahora los medios de comunicación tienen un gran alcance y tienen una mayor facilidad de acceso para más personas. La sociedad de la información es aquella en la cual las tecnologías van a facilitar la creación, distribución y manipulación de la información. Y estas van a jugar un papel esencial en las actividades sociales, culturales y económicas. Bien, para terminar, la sociedad del conocimiento indica que una nación está en pleno progreso, está en desarrollo, ¿no? Y que es lo que toda sociedad debería alcanzar, ¿no? Asimismo, en el Perú, pues es un tema complicado porque hay muchas aristas por donde ver ese tema, ¿no? Como ya hemos visto, hay bastantes ámbitos, ¿no? Asimismo, pues creo que del lado de la cultura, nosotros como bibliotecólogos tenemos un rol muy importante, que es el de organizar el conocimiento y difundirlo a las personas, ¿no? Como ya le había hablado antes, y que por lo tanto eso nos compromete a una acción social.